Hay nombres que el oeste se esfuerza por olvidar. Nombres susurrados no en las tabernas, sino en el confesionario. Nombres sepultados bajo un siglo de leyendas edulcoradas y las arenas movedizas del desierto. John Joel Glanton es uno de esos nombres. Su historia no es un cuento para ser contado a fuego lento junto a una hoguera. Es un fuego que estalla, un desplome catastrófico desde héroe de guerra, condecorado hasta un monstruo de las tierras fronterizas. Una caída tan veloz, tan absoluta, que le provocaría vértigo al mismísimo diablo. Creemos conocer los arquetipos de la frontera: el noble sheriff, el encantador forajido. Pero, ¿qué ocurre cuando la línea que los separa no solo se desdibuja, sino que se hace añicos en un torbellino de sangre y oro? Esta no es la historia que cree conocer. Los registros oficiales le hablarán de un soldado elogiado por su valor, un hombre que por sí solo cambió el curso de una batalla. Pero los susurros que llegan de las llanuras abrasadas por el sol de Chihuahua y de las orillas del río Colorado cuentan una historia diferente. La historia de un contrato del gobierno que pagaba por cabelleras humanas y de un hombre que aprendió rápidamente que al pagador no le importaba el color de esas cabelleras. Estamos a punto de embarcarnos en la autopsia de un alma, retirando las capas del mito para mirar directamente a los ojos de un hombre al que le ofrecieron una fortuna a cambio de su humanidad, y cobró el cheque sin pestañear. Prepárese para la verdad a la que la historia misma intentó arrancarle la cabellera. Para entender la caída, primero hay que estar en la cima y admirar las vistas. Para John Joel Glanton, esa cima se construyó en el crisol de la guerra, pero sus cimientos se habían puesto mucho antes, en el corazón inquieto de una nación que empujaba sin cesar hacia el oeste. Nació en Carolina del Sur en 1819, en un mundo de tradiciones asentadas y una sociedad estratificada. Pero como para tantos de su generación, la atracción magnética de la frontera fue una fuerza irresistible. El oeste no era solo un lugar en un mapa, era una idea, una promesa de reinvención, un lienzo vasto e indómito donde un hombre podía pintar una nueva versión de sí mismo, libre de las ataduras de su cuna. Su viaje comenzó como un lento deambular, primero hacia Arkansas, luego a Luisiana y finalmente al territorio salvaje y extenso de Texas. Esta era una tierra en constante y violento cambio, un lugar donde la civilización era un manto delgado y raído extendido sobre un paisaje de cruda e indómita posibilidad. Era aquí donde la reputación de un hombre no se heredaba, sino que se forjaba, a menudo a punta de cuchillo o con el cañón de una pistola. Incluso en aquellos primeros días, los susurros seguían a Glanton como su propia sombra. Más tarde, cuando su nombre se volvió infame, los narradores y los novelistas de a centavo rebuscarían en este período, afirmando que su juventud estuvo manchada por una serie de episodios violentos y transgresiones impunes. Hablarían de un hombre de temperamento explosivo y una indiferencia casual por la vida humana. Pero aquí debemos ser cautelosos, pues es donde la historia y el mito
comienzan su danza enmarañada. Los archivos oficiales, los polvorientos libros de contabilidad y los documentos judiciales que conforman el esqueleto del pasado guardan silencio. No hay pruebas contundentes, ni un solo relato contemporáneo que corrobore estos oscuros rumores. Puede que no sean más que una premonición retroactiva, la invención conveniente de un origen oscuro para un hombre que más tarde cometería actos atroces. O quizás la frontera era simplemente un lugar muy bueno para enterrar sus secretos, y Glanton fue un hombre que aprendió pronto a cavar una tumba profunda. La verdad permanece esquiva, perdida en la bruma del tiempo y la leyenda. Pero una cosa es cierta: cualquier oscuridad que yaciera latente en su alma aún no había encontrado el momento para despertar de verdad. El escenario para ello sería la guerra entre México y Estados Unidos. Hacia 1847, el conflicto con México había alcanzado un punto álgido y Texas era su epicentro. Glanton, ya un hombre curtido por la frontera, se alistó en los Texas Mounted Volunteers. Para entender lo que esto significaba, hay que entender la naturaleza de estas fuerzas de combate. No eran el ejército regular, de impecable uniforme y disciplina. Eran irregulares, rangers, hombres que conocían el terreno y luchaban con una ferocidad que a menudo sorprendía tanto a sus enemigos como a sus propios comandantes. Eran duros, pragmáticos y brutalmente eficaces, un reflejo perfecto de la tierra que los había moldeado. Para un hombre como John Glanton, encajaba a la perfección. Aquí, el talento para la agresión no era un defecto social, sino una virtud. Una mano rápida y una mirada firme no eran signos de un alma atormentada, sino las herramientas mismas de la supervivencia y la victoria. Fue en este entorno, entre estos hombres, donde Glanton no solo encontraría un lugar, sino la oportunidad de convertirse en leyenda. Ya no era un trotamundos, era un soldado, y su país le había dado licencia para la violencia que, quizás, siempre había hervido justo bajo la superficie. Su momento decisivo llegó el 24 de noviembre de 1847. Era un día como cualquier otro, en una guerra larga y brutal, caluroso, polvoriento y cargado con la promesa de encuentros repentinos y violentos. Glanton formaba parte de una fuerza bajo el mando del general Joseph Lane, un hombre conocido por sus tácticas agresivas. Se encontraron con un formidable contingente de unos 200 lanceros mexicanos. Imagine la escena: una oleada de jinetes, sus lanzas brillando bajo el sol implacable, una unidad disciplinada y temible, preparada para barrer a los tejanos del campo de batalla. En el caos que siguió, en la tormenta de disparos, gritos y el estruendo de los cascos, algo extraordinario sucedió. En el corazón de la refriega, las acciones de un solo hombre se abrieron paso a través del ruido. No fue un capitán, ni un teniente, ni ningún oficial comisionado cuyo trabajo era liderar desde el frente. Fue un soldado raso, un soldado de tropa, John Joel Glanton. Los detalles de sus hazañas específicas de aquel día se pierden en la niebla de la guerra, pero su impacto fue
innegable. Luchó con una valentía tan notoria, con una eficacia tan feroz, que ayudó a romper la carga de los lanceros y a expulsarlos del campo. No fue una escaramuza menor, y la contribución de Glanton no pasó desapercibida. Cuando el general Lane escribió su informe oficial del combate, elogió a varios de sus oficiales por su gallardía, como era la práctica habitual. Pero entonces hizo algo muy inusual. Señaló por su nombre al único soldado raso que recibió tal honor, el soldado John Joel Glanton. En la rígida jerarquía militar del siglo XIX, esto era el equivalente a la caída de un rayo. Significaba que sus acciones fueron tan singulares, tan innegablemente heroicas, que trascendieron el rango y el protocolo. Se había enfrentado a una fuerza superior y había salido no solo vivo, sino aclamado. Su nombre quedaba ahora grabado en la historia oficial de la guerra. Había sido probado en la forja definitiva de la hombría y había salido convertido en puro acero. Los susurros de un pasado oscuro, si es que alguna vez existieron, fueron silenciados por el estruendo del reconocimiento oficial. John Joel Glanton, el trotamundos de South Carolina, era, según todos los estándares imaginables de su tiempo y lugar, un héroe. Su estrella estaba en pleno ascenso, brillando con fuerza en el cielo de Texas, y parecía que nada podría extinguir su luz. Pero la fama, en la frontera, tiene la vida útil de la carne fresca bajo el sol de verano. El pedestal de un héroe es un lugar precario, y las mismas cualidades que forjan a un hombre en el fragor de la batalla pueden destrozarlo fácilmente en la quebradiza paz que sigue. Para John Joel Glanton, el héroe de guerra, la transición de vuelta a un mundo de reglas y civismo era un viaje para el que no estaba preparado. El año 1848 marcó el comienzo de este desmoronamiento. La guerra había terminado, pero la violencia que había legitimado no se desvaneció sin más. Permanecía en el aire, como un miembro fantasma que aún se crispaba, especialmente en una ciudad como San Antonio. La ciudad era una encrucijada volátil, un caldero de ambiciones y resentimientos de posguerra, donde soldados licenciados, aventureros oportunistas y curtidos hombres de la frontera se disputaban el espacio y el dominio. Para un hombre como Glanton, acostumbrado a la moralidad tajante del campo de batalla, donde la supervivencia era la única ley, este nuevo paisaje de provocaciones sutiles y códigos sociales era un campo de minas. Él era un arma diseñada para la guerra, y el mundo ya no estaba en guerra con él. Así que, quizás inevitablemente, encontró una guerra propia. El día fatídico fue el 15 de noviembre. Los detalles son escasos, filtrados a través del lenguaje seco y sin emociones de un acta judicial, pero podemos reconstruir la anatomía del momento. Glanton se encontró con 3 soldados. El informe simplemente los califica de desagradables. Es una palabra maravillosamente sutil, una superficie plácida que cubre un profundo pozo de conflicto potencial. ¿Estaban borrachos y beligerantes? ¿Hubo una disputa por las cartas o por una mujer? ¿O un simple desaire percibido
que se magnificó hasta convertirse en una cuestión de vida u honor. Nunca sabremos la chispa exacta, pero conocemos la naturaleza del material combustible. Allí estaba Glanton, un hombre idolatrado por su destreza marcial, un soldado raso, cuyo nombre era conocido por los generales. Y allí estaban otros 3, quizás celosos de su fama, quizás simplemente buscando problemas con un hombre al que creían poder intimidar. Fue una confrontación clásica de la frontera, un choque de orgullo y agresión en un lugar donde la reputación de un hombre era todo lo que tenía. La discusión subió de tono, se alzaron las voces, y entonces el momento que lo cambia todo. Alguien echó mano a su arma. En un abrir y cerrar de ojos, la calle se convirtió en el escenario de un drama letal. Los instintos que tan bien le habían servido a Glanton contra los lanceros mexicanos tomaron el control. No hubo vacilación, ni un segundo de duda. Fue un torbellino de movimiento, una sinfonía de violencia. El siseo del acero al salir del cuero, el rugido ensordecedor de la pólvora negra, el olor acre del humo. Cuando el caos amainó y la nube de humo comenzó a disiparse, uno de los soldados yacía inmóvil, su viaje terminado para siempre en el polvoriento suelo de San Antonio. Los otros 2 estaban heridos, su desafío respondido con una fuerza abrumadora y final. Glanton permaneció de pie, victorioso. Pero esto no era un campo de batalla, y los hombres a los que había abatido no eran el enemigo. Llevaban el mismo uniforme que él había vestido. Había respondido a una amenaza con la brutal eficacia para la que había sido entrenado y elogiado. Pero el contexto había cambiado. El mundo se había movido bajo sus pies y él no se había dado cuenta. El héroe de la guerra acababa de convertirse en el protagonista de un sórdido tiroteo en la ciudad. La maquinaria de la justicia se puso en marcha. Glanton fue arrestado y juzgado, pero la frontera tenía su propia lógica. El concepto de defensa propia era amplio y benévolo, especialmente para un hombre que se defendía de múltiples oponentes armados. El tribunal escuchó el testimonio, consideró las circunstancias y emitió su veredicto: absuelto. Sobre el papel, John Joel Glanton era un hombre inocente. Había actuado dentro de sus derechos, pero fue una victoria vacía, una absolución legal que no podía borrar las consecuencias sociales y profesionales. El incidente causó conmoción en la comunidad militar. Un héroe de guerra condecorado involucrado en una pelea mortal con otros soldados era una mancha que no se podía lavar. El ejército, que tan recientemente había celebrado su nombre, ahora lo veía como un lastre. Su camino hacia futuros ascensos, hacia una carrera larga y honorable, estaba ahora cerrado y atrincherado. El mismo acto que un tribunal consideró justificable puso fin, en la práctica, a su vida militar. La puerta se cerró silenciosa, pero firmemente. John Joel Glanton, el héroe, era ahora un civil con reputación de violencia letal y sin ningún lugar a donde ir. A la deriva, Glanton hizo lo que tantos hombres desarraigados de su tiempo hicieron.
Miró más al oeste. El canto de sirena de la fiebre del oro de California resonaba por todo el continente, una promesa de riqueza inimaginable y un nuevo comienzo. Para un hombre cuyo futuro en Texas acababa de ser truncado, debió parecerle un salvavidas. Reunió a una banda de hombres de ideas afines, una docena de ellos, duros, inquietos y probablemente tan desilusionados como él. No eran buscadores de oro ni pioneros en el sentido tradicional. Eran una unidad paramilitar sin guerra, una manada de lobos en busca de una nueva cacería. Partieron por la traicionera Ruta del Sur, un camino que serpenteaba a través de algunos de los terrenos más implacables de América del Norte. Pero el sueño del oro es a menudo un espejismo. El viaje fue brutal, las provisiones menguaron y sus esperanzas se evaporaron bajo el implacable sol de Chihuahua. Nunca llegaron a California. En su lugar, se encontraron parados, con los bolsillos vacíos, sus ambiciones reducidas a la necesidad básica y acuciante de sobrevivir. Allí estaban, una compañía de combatientes fuertemente armados y experimentados, atrapados en las profundidades del norte de México, hambrientos, desesperados y peligrosos. El héroe se había ido. El forajido aún no había nacido. Pero aquí, en el desierto yermo de Chihuahua, una nueva y mucho más siniestra oportunidad estaba a punto de presentarse. La desesperación es un alquimista poderoso. Puede transformar a un hombre de principios en un pragmático y a un pragmático en un monstruo. Para John Joel Glanton y su compañía de errantes varados, atrapados en la polvorienta extensión de Chihuahua a finales de 1849, la salvación no llegó en forma de un filón de oro o una mano amiga, sino como un contrato gubernamental empapado en sangre. El estado de Chihuahua tenía un problema, uno antiguo e irresoluble: los apaches. Durante generaciones, bandas de guerreros apaches habían llevado a cabo una campaña incesante de incursiones relámpago contra los asentamientos mexicanos. Eran fantasmas del desierto que atacaban con una precisión letal antes de desvanecerse de nuevo en las montañas, dejando tras de sí un rastro de dolor y ruina económica. Desangraban al Estado, interrumpían el comercio y creaban un clima generalizado de miedo. El gobierno mexicano, debilitado por la reciente guerra con Estados Unidos e incapaz de desplegar un ejército convencional capaz de contener la amenaza, recurrió a una táctica tan antigua como brutal: la caza de recompensas. No era una llamada a la captura o al encarcelamiento. Las autoridades de Chihuahua ofrecían una recompensa en efectivo por la prueba de la eliminación de un guerrero apache. Y la prueba requerida era una cabellera. Fue una política nacida de la más absoluta desesperación, una solución sombría y bárbara para un problema sombrío y bárbaro. El gobierno estaba subcontratando su guerra, transformando la violencia autorizada por el Estado en un espantoso negocio por cuenta propia. Para un grupo de hombres como la compañía de Glanton, armados hasta los dientes, hábiles en el rastreo y el combate y sin ninguna otra fuente de ingresos, esto
era más que una oportunidad. Era una convergencia perfecta, aunque macabra, de oferta y demanda. Poseían el conjunto exacto de habilidades por las que el gobierno mexicano estaba dispuesto a pagar. Las implicaciones morales, el descenso a un comercio de trofeos humanos, eran probablemente una preocupación secundaria, si es que llegaban a serlo. La supervivencia tiene una forma de silenciar la conciencia. Glanton y algunos de sus seguidores principales se acercaron a las autoridades y se redactó un contrato oficial. El antiguo héroe de guerra estadounidense era ahora un cazador de cabelleras con licencia al servicio del gobierno mexicano. La transformación estaba en marcha. Al principio, es probable que el acuerdo se llevara a cabo con una apariencia de su propósito original. La banda de Glanton, como empezaba a conocérseles, se habría aventurado en las implacables sierras y cuencas desérticas que los apaches llamaban hogar. Estaban cazando a un enemigo increíblemente formidable. Los apaches eran maestros de su entorno, estrategas astutos y guerrilleros sin igual. Rastrearlos, emboscarlos y sobrevivir al encuentro requería una inmensa habilidad y no poca suerte. Era un trabajo peligroso y minucioso, y por cada cacería exitosa que producía una cabellera y una paga, probablemente había docenas de expediciones frustrantes, infructuosas y peligrosas. Pronto, un cálculo oscuro y cínico debió empezar a formarse en la mente de los cazadores. El contrato pagaba por la cabellera de un apache, pero el sol del alto desierto y el proceso de conservación no son amables con los rasgos identificativos. Una vez arrancada de una cabeza, una cabellera de pelo negro y grueso se parece mucho a otra. Este es el momento en que se cruzó la línea final. Es el punto de no retorno en la historia de Glanton, el horizonte de sucesos morales del que nunca escaparía. La banda descubrió un atajo espantoso. ¿Por qué arriesgar la vida y la integridad física cazando a esquivos y curtidos guerreros apaches en sus fortalezas montañosas, cuando había una fuente mucho más abundante y mucho menos peligrosa de cabelleras de pelo negro fácilmente disponible? Los pacíficos agricultores mexicanos que labraban sus campos, los comerciantes que viajaban por los caminos polvorientos, las pequeñas y aisladas comunidades de pueblos indígenas que no eran apaches, todos se convirtieron en objetivos potenciales. La caza de guerreros degeneró en la cosecha de inocentes. La lógica era tan simple como monstruosa. Una cabellera era una cabellera, y el gobierno pagaba por el producto, no por el proceso. Los protectores de Chihuahua se habían convertido en sus depredadores. Ya no eran soldados, ni siquiera cazarrecompensas. Eran un escuadrón de la muerte que operaba con la apariencia de una sanción oficial. Es imposible saber el número real de sus víctimas. La naturaleza misma de su plan era ocultar la identidad de aquellos a los que se llevaban. Hacían pasar el pelo de un campesino asesinado por el de un valiente guerrero. Crearon una farsa, presentándose en la capital como los triunfantes azotes de los apaches, mientras que sus verdaderas víctimas
eran las mismas personas a las que supuestamente habían sido contratados para proteger. El dinero fluía. Durante un tiempo, la banda de Glanton nadó en la abundancia, su desesperación reemplazada por una prosperidad macabra. Pero una empresa tan sangrienta no puede permanecer en secreto para siempre. Empezaron a circular rumores. Demasiada gente estaba desapareciendo. Viajeros que partían en un viaje nunca llegaban a su destino. Las historias del campo se volvieron demasiado numerosas, demasiado consistentes, demasiado horribles para ser ignoradas. Las autoridades de Chihuahua comenzaron a examinar más de cerca la avalancha de cabelleras que entregaban estos estadounidenses tan eficientes. Crecieron las dudas, luego la sospecha y finalmente una certeza espantosa. El plan fue desenmascarado. La revelación fue un escándalo de proporciones internacionales. El gobierno mexicano, horrorizado al descubrir que su propia política había financiado la matanza indiscriminada de sus ciudadanos, revocó inmediatamente el contrato y condenó a Glanton y a sus hombres. Se emitieron órdenes de arresto. Sus nombres, que una vez figuraron en la nómina del gobierno, estaban ahora en carteles de Se Busca. Simultáneamente, las noticias de sus atrocidades se filtraron al otro lado de la frontera. Para las autoridades estadounidenses, Glanton ya no era solo un exsoldado caído en desgracia. Era el líder de una banda de asesinos sanguinarios que operaba en suelo extranjero, una profunda vergüenza diplomática y una amenaza criminal. En cuestión de meses, John Joel Glanton había alcanzado una distinción rara y terrible. Ahora era un hombre buscado en 2 países. Él y su compañía fueron oficialmente marcados como forajidos, perseguidos por los mismos gobiernos que, a su manera, lo habían creado. Los últimos vestigios del héroe se habían desvanecido, consumidos por una hoguera de codicia y matanza. Ya no era solo un hombre sin patria, era un hombre sin derecho a la humanidad, un fantasma que ahora tenía que huir de su propia y terrible leyenda. Ser un forajido es vivir una vida en constante movimiento, mirando siempre por encima del hombro. Para Glanton y su banda, ahora perseguidos a ambos lados del Río Grande, la vasta y anárquica extensión de las tierras fronterizas era su único refugio. Pero no se puede huir para siempre. Una banda errante de asesinos necesita una base, un lugar donde esconderse y, lo que es más importante, una nueva fuente de ingresos. Su espantoso comercio de cabelleras había terminado, los contratos anulados y las órdenes de arresto emitidas. Necesitaban una nueva empresa, una nueva forma de aprovechar la geografía de la frontera en su beneficio. Su mirada se desvió hacia el oeste, hacia el imponente Río Colorado, una formidable barrera natural que canalizaba la marea migratoria hacia el oeste a través de unos pocos puntos de cruce clave. Específicamente, pusieron su objetivo en el Yuma Crossing, un nudo crítico en la ruta del sur hacia los campos de oro de California. Era un cuello de botella, un lugar donde miles de esperanzados buscadores de oro, con sus carromatos cargados de provisiones y los bolsillos llenos del poco dinero que tuvieran,
se veían obligados a cruzar el ancho y caudaloso río. Controlar el cruce era controlar una arteria de comercio y migración. Era una caseta de peaje en el camino hacia los sueños y una empresa perfecta para hombres especializados en la extorsión y la violencia. Cuando la banda de Glanton llegó al río, descubrieron que no eran los primeros en reconocer su valor estratégico. Un grupo del pueblo Yuma, una tribu nativa de la región, ya había establecido su propia empresa allí. Los Yuma no eran un pueblo nómada de saqueadores como los apaches. Eran mayoritariamente agricultores, sus vidas ligadas a los ritmos del río y de la tierra. Viendo la oportunidad que presentaba la avalancha de migrantes estadounidenses, su jefe y su gente habían establecido un servicio de ferry simple pero eficaz, impulsando toscas balsas de un lado a otro del Colorado, cobrando una tarifa modesta y razonable por el pasaje. Era un negocio pacífico y rentable, un raro ejemplo de interacción oportunista, pero armoniosa, entre los habitantes nativos y los recién llegados. La llegada de la banda de Glanton hizo añicos esta frágil paz. Vieron el ferry de los Yuma no como un negocio con el que competir, sino como un activo que debía ser arrebatado. No estaban interesados en asociarse o negociar. Su método fue, como siempre, directo y brutal. Glanton y sus hombres entraron en el asentamiento Yuma con la arrogancia de los conquistadores. Eran un grupo de asesinos curtidos y fuertemente armados, y veían a la gente local con una mezcla de desprecio e intención depredadora. Los Yuma, en cambio, no eran una sociedad guerrera como las tribus de las llanuras o los apaches. Su reacción inicial a la llegada de la banda fue probablemente de cautela y deseo de evitar el conflicto. Pero Glanton no les dio opción. Él y su compañía trataron el cruce del ferry como una toma hostil. Empezaron por acosar a los operadores Yuma, intimidando a sus clientes e interrumpiendo su negocio. Esto escaló rápidamente a la violencia abierta. Varios de los Yuma que se resistieron a la invasión de la banda fueron abatidos sin miramientos, sus vidas terminadas para dejar claro un punto brutal. El mensaje era diáfano. Este territorio, este río, este negocio pertenecía ahora a la banda de Glanton. Su reinado de terror no se limitó a los miembros comunes de la tribu. En un acto de arrogancia suprema, atacaron al propio jefe Yuma, un hombre de posición y respeto entre su gente. Lo acosaron, lo humillaron y finalmente lo expulsaron a él y al resto de su tribu de la orilla del río que habían controlado durante generaciones. Habiéndose apoderado del ferry, Glanton y sus hombres lo rehicieron a su propia imagen. El servicio razonable y justo de los Yuma fue reemplazado por un sistema de extorsión descarada. Ya no eran simplemente barqueros, eran piratas en un río de arena. Subieron los precios astronómicamente, cobrando a los migrantes desesperados lo que creían que podían sacarles. Historias de la época cuentan que a los viajeros se les cobraba el equivalente a cientos de dólares de hoy por un simple cruce. Quienes no podían o no querían pagar se enfrentaban a amenazas, palizas o simplemente eran abandonados en el lado equivocado del río,
viendo cómo sus sueños de California se convertían en polvo. Fue una operación despiadadamente eficiente y durante un tiempo muy rentable. Glanton había encontrado una vez más la manera de beneficiarse de la desesperación de los demás. Había labrado un pequeño y violento feudo a orillas del Colorado, un reino construido sobre el miedo y la codicia. Él era el rey y su banda eran sus verdugos. Tenían armas, tenían el control y se creían intocables. De pie, a orillas del río, recogiendo su dinero manchado de sangre bajo el sol del desierto, debieron sentirse invencibles. Se habían equivocado. Los Yuma no se habían ido. Estaban observando. Su paciencia se había agotado y su humildad había sido consumida por la crueldad incesante de la banda. Las semillas de una venganza sangrienta habían sido sembradas y estaban a punto de brotar con una velocidad aterradora. Fue un error. Hay una peligrosa arrogancia en subestimar a un enemigo, especialmente a uno al que has ofendido tan profundamente. John Glanton y su banda, seguros en su fortaleza de codicia en el río Colorado, habían cometido este error fatal. Confundieron la naturaleza pacífica del pueblo Yuma con debilidad, su paciencia con cobardía. Habían presionado y maltratado a una comunidad hasta que el instinto de autoconservación mutó en una ardiente necesidad de retribución. El jefe Yuma, expulsado de su hogar y despojado de su dignidad, no permaneció ocioso en su exilio. Reunió a su gente, su voz ahora cargada con el peso del agravio compartido. Les recordó la vida que tenían antes de la llegada de estos hombres violentos, el respeto que habían perdido, los parientes que habían sido injustamente eliminados. Transformó su miedo y humillación en una determinación cohesionada y mortal. Los hombres que habían pasado sus vidas cultivando las riberas y manejando balsas a través de la corriente comenzaron a afilar hachas y a tensar arcos. Se preparaban para un tipo diferente de cosecha, una cosecha de venganza. El normalmente pacífico pueblo Yuma estaba tomando las armas. El día del ajuste de cuentas fue el 23 de abril de 1850. El sol se alzó sobre el desierto, proyectando largas sombras sobre el río, como cualquier otro día. Para Glanton y sus hombres, era el comienzo de otra mañana rentable de extorsión. Estaban divididos, algunos en la orilla occidental, otros en la oriental, su guardia probablemente relajada por semanas de dominio incontestado. Eran fatalmente complacientes. Los Yuma, sin embargo, no lo eran. Al amparo del crepúsculo previo al amanecer, se habían colocado en posición. No iba a ser un ataque de una turba desorganizada y furiosa. Fue un asalto planeado y coordinado, nacido de una rabia fría y calculada. Atacaron con la fuerza súbita y abrumadora de una riada. En un momento, el cruce del río era una escena de negocios rutinarios. Al siguiente, era un torbellino de carnicería. Los guerreros Yuma descendieron sobre la operación del ferry desde todos los lados, sus gritos de guerra rompiendo la calma de la mañana. Los miembros de la banda, cogidos completamente por sorpresa, no tuvieron tiempo de organizar una defensa eficaz.
Los hombres que habían vivido por las armas se vieron superados antes incluso de poder usarlas adecuadamente. La batalla, si es que se le puede llamar así, fue rápida y brutalmente unilateral. La furia de los Yuma era personal. No se trataba de territorio o dinero, se trataba de limpiar su tierra de un veneno. Cayeron sobre los forajidos con hachas y masas de guerra. La naturaleza visceral y cuerpo a cuerpo del combate en marcado contraste con la violencia distante y a larga distancia que la banda solía emplear. No se pidió cuartel y no se concedió. John Joel Glanton, el hombre que se había enfrentado a 200 lanceros, el hombre que había aterrorizado al estado de Chihuahua, el hombre que había construido un reino pirata en el río, encontró su fin aquí, en el barro y el caos de la orilla. Él y 8 de sus principales compatriotas perecieron en la embestida. Los detalles de sus últimos momentos se pierden en la historia, pero las secuelas dicen mucho del odio que habían inspirado. Su final no era suficiente. Su memoria debía ser profanada. Lo que sucedió después es un testamento de la profunda violación que sintieron los Yuma. Según los relatos que se filtraron desde la frontera, los vencedores desataron su rabia sobre el cuerpo sin vida del líder de la banda. El cadáver de Glanton fue sometido a una humillación final y simbólica. Se dice que ataron su cuerpo al de un perro muerto, una poderosa declaración de desprecio equiparando al temible líder forajido con un carroñero. Pero ni siquiera eso fue el final. Este espantoso bulto fue transportado de vuelta al otro lado del río, de regreso a territorio de los Estados Unidos. Y allí fue prendido fuego, las llamas consumiendo los restos físicos del hombre que tanto tormento había traído a su pueblo. El humo que se elevaba hacia el cielo del desierto era una señal, una declaración final y definitiva. Fue un acto de purificación, un intento de borrar no solo al hombre, sino la mancha misma de su existencia, de su mundo. Como señalaron secamente los relatos de la época, los indios debían de estar bastante molestos. Es quizás una de las grandes subestimaciones del oeste americano. No estaban simplemente molestos. Habían sido empujados más allá de los límites de la resistencia humana. Y su respuesta fue un grito primario de violencia justiciera. El rey del ferry estaba muerto, su reino desmantelado, su cuerpo reducido a cenizas. Se había hecho justicia de una variedad particularmente fronteriza. El humo de la pira funeraria de John Glanton no se desvaneció sin más en la inmensidad del cielo del desierto. Sirvió como una señal de humo, no de victoria, sino de un conflicto nuevo y más amplio. La noticia de la masacre de Yuma, como fue rápidamente bautizada por la prensa estadounidense, se extendió como la pólvora por los asentamientos fronterizos y hasta los salones del poder en California y Washington. La narrativa que se impuso no fue una de justicia fronteriza o retribución justa contra una banda de forajidos despiadados. En cambio, se enmarcó como un ataque salvaje y no provocado por parte de indios hostiles contra un grupo de ciudadanos estadounidenses que simplemente operaban un ferry.
La sórdida historia de la banda de Glanton, sus atrocidades cazando cabelleras en México, su violenta toma del ferry, su extorsión a los viajeros, fue convenientemente suavizada u omitida por completo en estos primeros informes. Glanton y sus hombres fueron rehabilitados póstumamente, sus imágenes limpiadas y reformuladas como las de emprendedores pioneros americanos trágicamente abatidos por nativos sedientos de sangre. Esta versión edulcorada de los hechos exigía una respuesta. La idea de que se pudieran tomar vidas estadounidenses con impunidad, independientemente de las circunstancias, era un anatema para el espíritu expansionista de la época. Se argumentó que el honor de la nación había sido insultado. Surgió un clamor por represalias, alimentado por una mezcla de indignación genuina, animosidad racial y un deseo pragmático de asegurar la ruta migratoria vital hacia los campos de oro de California de una vez por todas. El pueblo Yuma, al deshacerse de un verdugo, había invocado sin darse cuenta a uno mucho mayor, el ejército de los Estados Unidos. El incidente desató lo que se conocería como la Guerra Yuma. No fue una campaña única y continua, sino un conflicto esporádico y purulento que estallaría y se apagaría a lo largo de los siguientes 3 años. Una fuerza de milicia, la Gila Expedition, se levantó en California y marchó hacia el Colorado, pero estaba mal equipada y pobremente dirigida, logrando poco antes de disolverse. El ejército de los Estados Unidos tomó entonces el relevo, estableciendo Fort Yuma en las alturas que dominaban el mismo cruce donde Glanton había encontrado su fin. El fuerte se erigía como un símbolo permanente y amenazador del poder y la intención estadounidenses. La guerra fue un asunto agotador y miserable, una serie de patrullas, escaramuzas y expediciones punitivas en el duro terreno del desierto. Para los Yuma fue una catástrofe. Su victoria sobre Glanton había sido breve y pírrica. Ahora se enfrentaban a un enemigo implacable y tecnológicamente superior, empeñado en su subyugación. Su capacidad para cultivar, comerciar y vivir como lo habían hecho durante siglos fue sistemáticamente desmantelada. Fueron acosados, muertos de hambre y desgastados por un enemigo con recursos aparentemente ilimitados. El río que había sido su sustento vital estaba ahora controlado por un fuerte militar. El mundo que habían conocido estaba irrevocablemente roto. Finalmente, después de 3 años de guerra esporádica pero ruinosa, los agotados y mermados soldados Yuma se rindieron. Su breve y violento acto de desafío contra la banda de Glanton había resultado en su propia subyugación a largo plazo. Es una de las profundas y amargas ironías de la frontera, al destruir a una banda de forajidos que el propio gobierno de los EEUU había repudiado. Los Yuma habían sellado su propio destino y acelerado el mismo proceso de expansión y control estadounidense que, en cierto modo, habían intentado resistir. Las consecuencias de las acciones de Glanton resonaron mucho más allá de su propia vida. Una disputa nacida de su codicia y arrogancia se había convertido en un incidente internacional que a su vez
desencadenó una guerra que resultó en el despojo de todo un pueblo y el firme establecimiento del control militar estadounidense sobre una región estratégica crítica. Su oscuro legado no fue solo un rastro de cuerpos en México y Arizona, sino un rediseño permanente del mapa de poder en el suroeste americano. Fue un catalizador, un acelerante humano vertido sobre las brasas humeantes del conflicto fronterizo, encendiendo un incendio que consumiría todo a su paso. Así que digan esto de John Joel Glanton: su sombra se proyectó larga y ancha. Fue una sombra que cruzó fronteras, agitando problemas entre dos naciones y arrojando un manto de vergüenza diplomática. Cayó con más fuerza sobre un tercer pueblo, los Yuma, que pagarían por sus pecados durante años, después de que sus propias cenizas se hubieran enfriado. Sus actividades, nacidas de la desesperación y la codicia, tuvieron un impacto verdaderamente internacional, dejando una cicatriz en el rostro del oeste que tardaría en sanar. La suya no es una simple historia de un hombre bueno que se volvió malo, sino una historia más aterradora de un hombre cuya capacidad para la violencia fue primero celebrada como una virtud y luego, sin guerra que luchar, hizo metástasis en un nuevo y monstruoso propósito. Fue, en muchos sentidos, un producto perfecto y terrible de su tiempo, un hombre forjado y luego consumido por la misma brutalidad que la frontera exigía. Pero la verdadera medida de su historia no es su amplitud, sino su velocidad. La aterradora velocidad de su descenso es lo que hiela la sangre y perdura en la mente. En el lapso de poco más de un solo y frenético año, completó el arco completo y espantoso. Pasó de ser un héroe de guerra cuyo nombre fue destacado con honor en el informe de un general, a un carnicero perseguido que comerciaba con cabello humano, a un forajido muerto cuyo cadáver fue quemado junto a un perro como acto final de desprecio. Su viaje es un brutal recordatorio de que la frontera no era un lugar que simplemente ponía a prueba el carácter de un hombre. Era un crisol que podía incinerarlo por completo, dejando atrás solo los instintos más básicos y pragmáticos de supervivencia y beneficio. La caída de John Glanton nos muestra cuán delgada es la línea, no entre el sheriff y el forajido, sino entre la humanidad y el abismo, y cómo un héroe, una vez que da ese primer paso hacia el borde, puede tocar fondo con una fuerza que resuena a través de la propia historia.